podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Me da tremendo gusto estar aquí con ustedes. En este su programa que tiene que ver con la docencia, con tu legado en la docencia. Y pues como siempre en los días en los que grabo esto, pues me gusta saludarlos, me gusta hablar de cosas o temas que se han hablado con anterioridad. Y también suelo como dar unas introducciones pequeñas de cosas o temas que a lo mejor por ahí no hablamos o que de repente así me pasa que estoy grabando y me acuerdo de algo y lo menciono. Entonces, claro, creo que esto me ha pasado más de una ocasión y bueno, siempre aprovecho para hacer como que los comentarios. Fíjense que creo que ya vamos en el capítulo 18, este es el 18 me parece. Y pues sí ha sido un largo recorrido, bueno, así uno lo siente cuando crea contenido o hace cosas nuevas para la gente, porque todo el proceso que uno vive pues lo vives intensamente y aparte como le dedicas mucho tiempo, sientes a veces que ni siquiera has empezado, pero ya llevas mucho recorrido, como si este programa hubiera durado ya meses o años. Así lo sientes cuando lo creas. Entonces, pues sí, me da mucho gusto porque significa que hay muchas cosas de las cuales hablar. Y otra cosa como interesante que ocurre es que, bueno, a mí me sucede mucho que hago las cosas por la inspiración. Entonces también sé que cuando me inspiro, sé que es porque van a llegar nuevas ideas para el programa, pero también es que esa inspiración llega porque hay gente que lo necesita, o sea, como que alguien requiere de cierto consejo y tú como que lo puedes percibir a la distancia y eso también, de esa manera también trabaja la inspiración, como que la inspiración te avisa de ese tipo de cosas. Y bueno, estaba reflexionando respecto a todos los temas que hemos estado pasando y hemos tocado y todo lo que les he comentado en este podcast a través de los episodios. Eh, Me levanté hoy en la mañana y me quedé pensando que esto de las emociones, las energías y todas las cosas de las que hablé, incluso que me sirvieron de desahogo, como también se los llegué a decir, es le encontré mucho un parecido a cuando vives un duelo o a cuando no te perdonas, sientes la culpabilidad de un suceso o una situación por la que pasaste. Entonces, ¿cómo andamos en muchas de esas ocasiones? Andamos con melancolías, nos da vueltas en la cabeza la misma idea, recordamos lo que pasó y estamos ahí castigándonos o sí, si no nos lo podemos perdonar o creemos que tenemos algo de culpa o responsabilidad ahí, pues está ahí mostrándose una y otra vez en imágenes y recuerdos. Entonces me puse a reflexionar y dije, pues sí, es cierto, o sea, algo que no superas, no necesariamente que tenga que ser algo amoroso o donde tú te sientas culpable, pero hablando por mí, ese espacio que he tenido de descanso, que ha sido para mí bastante bueno, me ha ayudado a reflexionar y a asentar las cosas, como les había dicho en el desarrollo personal de uno, en el desahogo y el crecimiento, en la asimilación de los hechos, pues así es. O sea, siempre necesitas un espacio para ti y que te lo des porque pues siempre la vida está muy ajetreada y con muchos problemas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va al psicólogo o al psiquiatra o simplemente cuando se sienta uno a que lo escuche cualquier persona, muchas de las ocasiones no tiene que ver quién te escucha, sino la oportunidad de que te den de poder desahogar y de poder expresar tu sentir y que alguien te oiga sin juzgarte y sabiendo que no te vas a esperar un comentario de su parte que te haga meter en jaque o que se vea que no le parece lo que le estás diciendo o simplemente para juzgarte.
Entonces esos espacios son muy buenos porque son los que nos tenemos que dar. Por ejemplo, en mi caso, necesité, por así decirlo, de este espacio de, pues ya van a cumplirse 2 meses. Y, y sí, las presiones, me di cuenta que las presiones, la pesadez y el hecho de ya no querer como que dedicarme a esto, pues venían precisamente pues de ese entorno. Entonces, pues en el entorno en el que estuve, y no es por hablar mal ni para nada, pero como yo les dije en otro episodio, cada uno es diferente y cada uno lo asimila de distinto modo. Entonces así me pasó como, imagínense un suceso, una ocasión, como que yo vengo de cuenta como de una guerra de Vietnam, así se los puedo describir. Puede sonar demasiado el ejemplo o muy exagerado, pero es para que nos vayamos extendiendo al ejemplo, para que entiendan la magnitud del ejemplo que les quiero dar. Y eso de la guerra de Vietnam, pues es que así lo siento yo como una guerra, como que vengo de ahí, donde lo di todo, donde traté de generar un cambio que no se pudo en muchos sentidos, en otros sí, pero vengo con las malas vibras cargando. Bueno, venía, o sea, cómo vienen los soldados de la guerra, pues traumatizados, desarrollando trastornos o detalles en su personalidad, en la percepción misma del mundo. La mente, con tal de protegerlos, pues los mete como en unos estados caóticos o como traumáticos, de que ven alucinaciones o no se pueden concentrar en el aquí y ahora, porque el trauma o el tic o la forma en como sus cerebros o sus cuerpos intentaron protegerse de algo tan, pues sí, tan difícil, y una realidad tan aplastante para ellos, demasiado para su sensibilidad, pues son mecanismos de defensa. Entonces, en ese sentido, pues como viene un soldado de la guerra, pues necesita tiempo para recuperarse, necesita terapia, necesita tiempo para asimilar las cosas. Muchas veces pasa que pues se dice algo así como el efecto posguerra, de que pues quedas tocado en muchos sentidos, y es cuando necesitas la atención para volver a la normalidad. Entonces tienen ahí sus nombres y todos tienen sus clasificaciones, y, y sí, o sea, una experiencia así como la que pasé, por como la que viví, eh, prácticamente lo sentí como una guerra, como un lugar de donde vengo, donde sobreviví, pero sí ocurrieron cosas, sucedieron malas vibras, situaciones en las que yo creía que era mi culpa, o que pues me regresaba una y otra vez de pues cómo es posible que haya pasado esto o así. Te empiezas como a culpabilizar, y como que los problemas que te ocurrieron te absorben bastante. Incluso recuerdos tan sencillos como los disgustos de ciertos alumnos contigo por la manera en cómo se dirigieron y te hablaron. Pues es lo más normal del mundo, así pasa, pero eso también, por muy sencillo que sea, te da vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, ya me entenderán los que han pasado por situaciones, duelos, han vivido cosas o ambientes pues que han sido realmente duros para uno. Y sí, entiendo que hay gente que trabaja, por ejemplo, en los reclusorios, manicomios, o pues la gente que lleva más de 30 años en la docencia y que ya se va a jubilar, y todos esos años que aguantó, pues es un rol, es una roca, ¿no? Pues si él puede, pues tú también. Sí, pero muchas veces vemos el resultado, no vemos el proceso. Pues una persona que se logró adaptar, pero no sabemos esa persona cuántos miedos pasó, cuántas noches lloró, si en algún momento se traumó o requirió ayuda profesional, o andaba al borde de retiro, o ya no quería seguir, o le sucedió algo real. O sea, no sabes muchas veces las guerras o los infiernos por los que pasó esa persona, y no sabes si, por ejemplo, está requiriendo de alguna medicación, o está yendo a terapia, o puede o no ir a terapia, no hay nadie que lo escuche, está bajo tratamiento, está triste, ella quiere renunciar, está al borde de colapso, o sea, muchísimas cosas. Sin irnos tan lejos, pues está la parte del suicidio.
Y bueno, ya pues hicimos largo el saludo, pero bueno, como les comenté siempre como que es necesario. Y pues vamos a pasar pues, ya al tema del podcast que lo titulé ¿Es bueno involucrarse con los padres de familia? Bueno, inicialmente, bueno, les dejé una introducción en el capítulo anterior que lo utilicé más el tiempo para disclaimer. Al final, como a los 10 minutos restantes que faltaban del podcast, empecé yo a mencionar los pormenores y las experiencias que pasé al contactar a los padres de familia. Y bueno, yo aquí voy a seguir extendiendo el tema referente a la pregunta como la formulé. Y pues lo que les puedo decir de la experiencia, en mi experiencia entera, de haberme dedicado a eso, porque fue una decisión personal, o sea, nadie me dijo hazlo, aunque sí hubo ocasiones en que la subdirectora me llegó a decir o a insinuar que si no se porta bien y que si no está acatando la orden, al papá, al papá. Eso me lo llegó a decir la subdirectora y una prefecta. Entonces, bueno, ahí en ese sentido, pues como que recibí un aliciente o recibí como un ejemplo de qué es lo que yo podía realmente hacer, y lo que hice fue acercarme a control escolar y sacar y que se me compartieran los directorios pues de los alumnos. Entonces ya recibí unas listas por correo, me las mandaron por correo y por WhatsApp. E incluso hubo la anécdota de que quise llevar un reporte, o no recuerdo bien exactamente, pero tenía que ver con el tema de los papás. Y yo quise encontrar a la asesora en el estacionamiento y ya le dije pues que cómo se le hacía aquí, cómo se dirigía uno a ellos. Y sí, honestamente debo decir que pues sí me dijo que ahorita no estaba manejando listas de WhatsApp, que eso para después, y que pues dando a entender pues que no se estaba encargando de realmente estar al pendiente por ese lado de que tuviera comunicación con ellos. Entonces yo teniendo un reporte en mano en una hoja y teniendo lo que es la lista pues de todos de los directorios, números telefónicos de los padres. Ahí quería yo pues como un respaldo de parte del asesor o asesora. Y pues bueno, cada grupo de primero, segundo y tercero pues tienen su respectivo asesor. Afortunadamente en el caso del grupo de segundo, pues sí, también tenía su asesor, aunque ya me di cuenta que como que no debía yo importunar tanto, a lo mejor se puede decir. Sí, lo utilizaba el asesor en los momentos claves. Él llegó a llamar a los padres. Yo llegué a... La primera plática que tuve con una mamá fue con un alumno de segundo grado, y pues yo le pasé el dato al asesor, y ahí fue donde pues se me contactó porque él me dijo cuando había llegado la mamá a la escuela, pues ya tuve la oportunidad de hablar. Esto fue gracias a que él les habló, y pues ya estuve ahí yo presente. Ya había ido la mamá y ahí estaba el alumno, y mandó a llamar al alumno con su mamá y pudimos platicar. Y bueno, entonces en esas experiencias pues empecé a darme cuenta cuando yo me empecé a acercar a los asesores con la que estuvo en el grupo de tercero. También ella me agregó un grupo de WhatsApp, un grupo de padres de familia, donde yo muchas veces pude externar hechos o situaciones pues que pasaban que pues no me parecían. Entonces cualquier cosa que yo veía en sus comportamientos pues luego lo externaba en ese grupo público de WhatsApp. Y sí, pues los papás me preguntaban, me mandaban mensajes privados de que cómo veía al alumno, que se estaba portando bien, que les diera una reseña, ¿no?, de su comportamiento. Y pues ya ahí aprovechábamos, o yo aprovechaba, y eh, pues viendo que me habían contactado directamente, y ahí es donde salían los temas a colación. Entonces,
en términos generales, empecé yo me di cuenta del potencial de esto y empecé yo a detectar y a ver, este es papá o mamá de fulanito y sultanito. Entonces empecé yo como quien dice, se me prendía el foco y veía como quien dice el área de oportunidad. Decía yo, aquí mero puedo yo, ahora sí que como se ha comportado el alumno, como muchas veces ellos creen que no puedes hacer nada y te conocen, te agarran la medida. Cuando ya contactas al papá y es otro boleto, es otra liga, porque el papá y la mamá, como les digo, ellos siguen siendo niños y pues están bajo las completas faldas de los padres de familia, aunque ellos ya tengan trabajo, etcétera. Entonces están en sus primeros pinitos de independencia, por así decirlo, pero en la parte económica y emocional, pónganle, cualquier cosa en su conducta pues tienen que rendir cuentas al jefe, ¿no? O a la jefa. Bueno, ya estuvimos, pues vi el potencial. Empecé yo a contactarlos por vía WhatsApp. Empecé a agregar los contactos como mamá o papá de fulanita, sultanita, fulanito, sultanito. Y empezaba yo mis WhatsApp, pues con un saludo. Pues decía, hola, ¿qué tal? Muy buenas, o hola, muy buenas tardes. Soy el maestro de esta secundaria, soy de esta materia. Tengo el gusto con la mamá o el papá de Fulanito Sultanito. No, pues que sí. Y ya después de eso, lo que yo hacía, pues era empezar a mandar yo el respectivo audio. Ya después ya fui puliendo la técnica y empecé a decirles, permíteme, deje, le mando audio o le puedo mandar un audio así como pidiendo como que el permiso. Y bueno, empezamos así de esa manera. Aquí viendo mi teléfono, me estoy fijando en las listas de cuántas personas llegué a contactar y le estoy dando pues así rápido con el dedo. Y pues sí, déjenme decirles que son como unos 30, 40 contactos. Aquí estoy checando cuántos papás agregué. Bueno, ahí fueron como 9 o 10. Y bueno, uno dice, pues que no te quieres confrontar con el papá o porque somos maduros o va a estar más difícil la cosa. No, realmente es porque eh, esto lo vi en un coaching de aprender a ser masculinos. ¿Que tú con quién crees que vas a dejar a cuidar a tu hijo o a tu niño o a tu niña cuando tienes que salir o quieres un momento de reto de diversión con tu mujer? O así, o sea, un espacio para ti, como quien dice. O lo vas a dejar con el papá o el hombre o la mujer, sea un cuñado o sea un tío, no sé. Y él dice, obviamente con la mujer, pues porque en la parte femenina pues sabemos que ellas son nutrizas, que ellas pueden ser madres y tienen más cariño y comprensión y sensibilidad por ese lado. Sabemos que pueden cuidarnos a un hijo nuestro como una nana o algo así. Pues por el simple hecho de ser mujeres, por tú prefieres a la mujer, ¿no? Tienen esa sensibilidad maternal que se necesita. Entonces, pues por eso siempre sentí más la confianza como de ir con la mamá y también lo hice por estrategia porque normalmente el papá es el que es más duro, el que en la parte de las relaciones y la familia, el papá es el que ayuda a construir el carácter, el no te dejes, en échale ganas, en tú también responde, ese tipo de cosas. Entonces, así de esa manera, pensándole, sabiendo que pues bueno, un buen papá pues hace eso, ¿no? Te ayuda a forjar el carácter como lo necesitas. Como quien dice, trabaja la parte masculina. Pero yo también pensé en los riesgos, dije, bueno, yo también pensé en los alumnos, pues no es muy recomendable que en el caso de los papás, pues no todos ejercen bien su papel y hay quienes son bien regañones, bien difíciles, hablándoles
súper mega duro con a sus hijos. Al rato te voy a pasar, ya sea en este capítulo o en posteriores, una experiencia en la que contacté a un papá por la situación de una alumna. Híjole, la impresión y que me llevé y el show que me aventé ahí con el papá, la mamá y la niña con la que había pasado algo. Entonces ahorita vamos para allá. Entonces, pues sí, mis premoniciones o lo que yo pensaba que podría ocurrir, pues efectivamente, entonces más bien me dirigí a la mamá para que pudiera existir pues un correctivo, como quien dice, más efectivo por ese lado. Y bueno, así empecé con los Watts. Luego empecé a hacer citas con los padres, en donde veía que estaba como que el conflicto. Llegaron a ir algunos de los que llamé a la escuela y, y pues sí, tuvimos la oportunidad de hablar y tocar temas pues directamente. Ya ahí lo que pasa es que cuando un papá viene es que pues tiene que venir pues a atender algo, porque lo sacas de su rutina. Entonces como muchas veces trabajan y pues tienen sus detalles de los horarios y todo, pues quieras que no hacer un espacio para ver una situación de su hijo, pues ya los pone más en alerta y como que se ponen más las pilas pues a ver qué pasó, ¿no? Y sí hubo situaciones de unos bien tremendos donde se veía que el papá o la mamá no tenían el control. Pues tuvo en el caso una mamá que le hablaban y le hablaban, como yo también le llegué a hablar, pues yo quejándome y pues ella como que hablando del asunto conmigo, pero pues diciendo no puedo hacer nada, ¿no? Y si te encuentras con esas situaciones donde los papás ya no saben qué hacer con sus hijos. Lo llegué a encontrar mucho en el grupo de primero y en el grupo de tercero también. Entonces, pues bueno, eso fue una de las experiencias que tuve. También no crean que todo fue agradable. También donde yo cometí errores o donde venían a hablar precisamente de alguna situación que no le parecía. No se crean si me llevé también unos sustos bastante buenos de situaciones en las que no estás acostumbrado que te confronten de esa manera. Y debo decir que en ese sentido la escuela en la que estuve no era a veces como que muy efectiva para tratar este tipo de asuntos. Yo veía y observaba que ellos como que alejaban la situación. Sabía que lo tenía que atender y se había generado determinado reporte, pero a veces como que no le daban el seguimiento. Bueno, ya después me explicaron lo de la gente que sabe de esto, que ya está maleada en esto, y que ya lleva muchos años, pues que pues también el subdirector o su director, en este caso, pues no va, hay cosas pues que te saltas, ¿no? No por que no quieras atender, sino que en los mismos gajes del oficio, pues ya te amañas y te curtes en esto. Ya sabes en dónde sí, en dónde no, en dónde atender inmediatamente, en dónde dar la vuelta, etcétera, etcétera. No es para nada malo, sino que ya cuando te maleas y ya pues descubres nuevas cosas y pues ya cuando con cualquier cosa que le vas agarrando la experiencia, pues ya vas encontrando las maneras más efectivas de hacerlo. Entonces, pues sí, entiendo que en el trabajo de uno o uno le pasa eso, como que uno ya no se desgasta tanto y algunas cosas le da la vuelta. Pero en este caso, como yo andaba iniciando, pues me cuenta que a mí me tocó como que la refriega directamente, porque por un lado, el asesor de primero, pues como que dijo yo no, así como que con su actitud dijo eso. La asesora de tercero, pues sí se prestó más y sí le llegué a preguntar que cómo veía mi estrategia y me dijo, y fue lo que me contestó, pues fue que si a mí me estaba funcionando eso, pues que siguiera adelante y que muy admirable lo que yo estaba haciendo. Aunque sí también pues debe tener unos cuidado con los desbordes, porque también me pasó que cuando yo pasaba mis quejas por audios, llegaron ocasiones
Uno me contestó, no, pues es que así como usted nos manda audios del comportamiento de nuestro hijo, así yo también. Usted no, él lo llamó y usted fue, pero luego se dio la vuelta y no lo atendió. Y pues bueno, yo ahí empecé a dar mi contraargumento. Y pues sí, también en el desborde pues de la queja, cuando te quejas de algo y andas que no puedes con cierta situación, pues a veces pues uno no se da cuenta, yo creo, y suelta uno ahí detalles o cosas que luego los alumnos sí me llegaron a confrontar. Hubo una ocasión, uno de tercero, que me traje a la subdirectora para pues, decirle pues que tocaba mi materia nada más y todo se salía de descontrol. Y sí, los alumnos llegaron a confrontarme de que yo agregaba cosas que no eran, que los detalles los exageraba y ya me dijeron cuáles y que pues lo que a ellos pues sí que les molestaba o que no estaba bien es que los papás de ellos se fueran con ese tipo de impresiones hacia mi persona. Incluso hubo una situación de, de una mamá que desconoce las razones del por qué, ¿verdad? Pero ya por ahí cuando hablamos de las energías, si se acuerdan, les pasé un ejemplo de una alumna que dijo, se puso a trabajar cuando yo la vi, dice, ya, me pongo a trabajar porque si no le hice a mi mami. Y luego me aventó una vibra como de repudio, de rechazo, como si se hubiera acercado a ella algo repugnante o algo como cuando no quieres que se te acerquen y hazme cuenta ya tirándole a como si fueras a hacer algo de carácter sexual como a arrimarte o pues sí como pues de mala manera pues que esas personas se pueden imaginar lo más vil o asqueroso pónganle o impertinente. Entonces así sentí más o menos esa vibra con esa descripción y me dijo ya no le hable. Y sí, uno de los alumnos de ahí pues sí dijo, sí, profe, pues que vaya a ser usted el padrastro. Entonces en esas situaciones pues uno hace su trabajo y pues lo hace de la mejor manera posible. Cuando volvió a mandar un audio para que le ayudara con unos materiales, pues sí, luego se veía la alumna con el bochorno, porque sí me reclamó que incluso el audio que mandé había sido de 5 minutos. Y pues yo le dije, o sea, pues yo le contacté para que te ayude para los materiales, porque pues uno sabe que muchas de las veces sin el permiso de los padres y sin su dinero, pues ellos cómo se lo compran. Y pues ya en el caso de una familia, pues bueno, pues está la ayuda mutua por ese lado. Y bueno, ahí están un par de anécdotas, ya me adelanté quizás a la parte de la conversación en la que llegaría en episodios posteriores, pero bueno, esto es muy común que suceda y pues yo siempre aprovecho para no dejarlo al aire y simplemente comentarlo y ya después lo podemos usar para alguna otra cosa. Y bueno, entonces mm, así fue mi caminar con esto. Vi muy buenos resultados, como les dije, pues otros no tanto. Otros donde sí me salía la estrategia por otro lado porque ahí lo que pasa y lo que me llegó a comentar el director es que uno como que tiene cuando contactas al papá y sobre todo cuando el papá viene a la escuela a tratar un asunto y viene pónganle encanijado porque sí me llegó a pasar una situación con uno de primero donde la mamá pues llegó muy explosiva o agresiva pónganle. Eh, no estoy del todo de acuerdo con esto, pero bueno, son estrategias pues que ya saben los lobos cuereros. Hubo la ocasión en que una mamá pues llegó intensa y ya pues llegamos a buen término y todo y se llevó a su niño, aunque bueno yo reaccioné, yo me salí del protocolo y harto de la situación en la que tenía que atender varias cosas a la vez, pues ahí sí saqué eso, ¿no? Pues
diciendo pues es que mire, tengo que andar aquí, allá y acullá, pero pues a los directivos les suena más eso como una excusa de tu parte. Uno tiene que como que estar suave en la situación, y cuando él me decía pues vamos a redoblar esfuerzos, pues sí, tú contestar que sí, y yo las cosas que veía ahí cuando iban los papás, pues que a veces aprovechaban para también llamar al alumno aprovechando la presencia del docente, y pues era lo mismo, o sea, escucharlos, decirles que sí a todo, y como cuando en una conversación, en una discusión, no quieres tocar el tema a fondo, y quieres que ya se termine. Haz de cuenta, algo más o menos así se siente, de que pues darle la razón, darle por su lado y ya está, para que se atienda la situación. Y pues debo de decir que no siempre se atiende, ¿verdad? Pero pues bueno, son estrategias que uno desconoce o que yo desconocía, pero que pues bueno, a ellos les sirven por tener ya la experiencia en ese campo, en esa área de la dirección y de trabajo social. Y pues bueno, ahí entonces, esa es la estrategia utilizada. Y ya cuando se fue esa mamá, sí me dijo el director que me sentara, y pues sí, pues me hizo rendir cuenta, porque me dijo, es que cuando viene un papá me dice, no tienes que plantar excusas, no tienes que decir es que estaba pintando y luego estaba teniendo aquí y allá y viendo este asunto. ¿Por qué? Porque ese papá no le va a interesar. Le viene a ver una situación que es de su hijo, y él lo que quiere es que se le dé solución al problema por el que viene a hablar. Entonces, pues bueno, ahí entendí la lección. Yo supe que también por mi parte, pues sí, en la frustración, pues dije lo que dije, aunque no fue para nada irrespetuoso ni nada fuera de lugar, pero sí se rompió la estrategia, y pues sí me estuvo diciendo, pues también me dijo, pues ya después hablamos, ¿verdad? Pero bueno, es la manera en cómo se manejan estas situaciones con los padres de familia. Y bueno, le voy a dejar aquí porque estamos todavía entrando a tema. Ya en el siguiente capítulo te voy a platicar más a fondo. Pues igual le voy a sumarle o agregarle experiencias y cosas que me fueron pasando, cómo fueron ocurriendo las anécdotas, cómo fue que yo le di solución y vuelta al asunto, porque como te comenté, sí ocurrieron cosas donde me pusieron entre la espalda y la pared en jaque, cuestionando pues incluso mi capacidad como docente y maestro. Y pues bueno, ahí en unas ocasiones donde me las vi negras no sabía qué hacer, pero pues tuve que sacar la casta la solución al problema. Pues bueno, un tremendo gusto estar aquí con ustedes, y me está dando mucho gusto que se conecten y que saquen el provecho, saquen notas, como si esto fuera una masterclass o algo. Aprovechen que, pues bueno, en mi caso, les estoy pasando la anécdota de la experiencia tal como me sucedió. Muchas de las ocasiones no te vas a encontrar eso, y si le preguntas a un maestro directamente sobre este tipo de cosas, casi probable que seguro que te saque la vuelta o conteste lo que él quiere, pero realmente una transparencia, una apertura como yo pretendo hacerlo aquí o como lo he hecho hasta ahora, es difícil encontrar, porque como te decía, por fuera o ante los ojos de la gente, de la audiencia, del público, de la imagen pública que tenemos, pues no nos conviene, y no nos conviene que nos ven imperfectos o incompetentes, o que simplemente pues que tenemos nuestros errores, ¿no? Y pues porque sí, se cuida la imagen de la efectividad del trabajo de uno, de la imagen que como docente te tiene. Bueno, excelente día, tarde, noche o madrugada. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Hasta pronto y cuídense todos. Nos vemos en el siguiente. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.